En principio, como ciudadano argentino, el juicio a las juntas me parecía un hecho admirable, por el cual siempre tuve interés y que me parecía merecedor de ser narrado de una manera cinematográfica, digamos, de una manera un poco que tuviera la difusión que lo que representó el hito eh, en términos políticos y sociales, digamos, por una transición democrática tenían, ¿no? Entonces era algo que me rondó en la cabeza durante mucho tiempo, no podría ni rastrear cuándo. Creo que en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar en la película estaba el primer auge de ese negacionismo adolescente que uno empezó a ver y que era muy triste ver qué sucedía. Eh, a partir de cuándo y por qué causas no lo sé, pero nos daba pena que un país que había logrado hacer el juicio a las juntas y que había logrado continuar un proceso de justicia tan contundente y tan elocuente tuviera a personas que empezaran personas jóvenes que empezaran a negar los crímenes de la dictadura. Entonces nos parecía que bueno, que había que hacer un aporte también desde lo cinematográfico para que eso se intentara revertir. En algún momento creímos que lo habíamos hecho, ahora lamentablemente nos damos cuenta de que no. Pero bueno, eso no es motivo como para no sentirnos orgullosos de haber tal vez profundizado un poco sobre el tema o haber hecho que el tema sea un poco más conocido en personas que no lo conocían. Después nosotros como cineastas, digamos, hay algo de primero entender la verdad de los hechos, pero luego el cine trabaja con la verdad de los hechos, pero también trabaja con otra sustancia que está un poco más cercana a las emociones. Entonces, poder entender lo que había sentido una persona que llegaba ahí con la mayoría de las personas que los habían secuestrado, torturado todavía en libertad, a dar testimonio, o lo que sentían jóvenes de 20 años, estudiantes de Derecho, de tener que empezar a investigar cómo había sido la organización criminal que había llevado a eso, digamos, entender qué pasaba en el interior de la casa de Estracera, y hablamos con uno de los hijos de él. Bueno, en fin, digamos, hay algo de una zona emotiva que a nosotros nos sirve para que luego los actores, bueno, nosotros para escribir las escenas y que luego los actores que hacen las escenas puedan dar la sensación de verdad, digamos, que tiene que dar una película. Entonces, bueno, eran dos cosas. Por un lado, los hechos bueno, y la información dura, digamos, sobre todo lo que significó el juicio, pero por otro lado también entender sensaciones y sentimientos de las personas que lo atravesaron. A mí había algo que también me parecía importante, que era reconciliar un poco los distintos momentos de justicia del proceso de justicia, digamos. Porque uno, en ese momento, uno sabía que la reapertura de las causas eran lo que había producido las condenas ejemplares que tenían todos, pero creo que esa reapertura de causas había borrado la importancia del hito del juicio a las juntas. Digamos, por motivos políticos y circunstanciales de la historia argentina, digamos, las leyes de impunidad que siguieron después, los indultos y lo que fuera, y me parecía bueno que uno entendiera que, bueno, que las sociedades también avanzan así, con intentos y con retrocesos, pero que luego también, digamos, vienen otra vez los avances, digamos, y en el proceso de justicia uno lo ve muy claramente así. Ahora estamos viendo un momento en donde se intenta hacer retroceder, pero bueno, eso también es parte de los procesos que se dan en las sociedades y no quiere decir que este intento de hacer retroceder en los procesos de justicia o de memoria, o llamémoslo como fuera, bueno, en este caso de justicia y de memoria, no quiere decir que luego no nos vayan a producir un empujón aún mayor. En principio, me parece que Argentina en 1985 rescata el juicio a las juntas y lo rescata de una manera en donde uniéndolo con una tradición cinematográfica muy concreta, como son las de las películas de juicio, hace que sea un material de consumo fácil para la gente que quiere saber de eso, digamos, una película entretenida, digamos, que eso es algo que a mí
Bueno, qué sé yo, que era importante. Nosotros queríamos que la película se vea en cines. Entendíamos que era una película que tenía que verse como hecho colectivo, digamos, ¿no? Un poco, voy a hacer una comparación un poco excesiva, pero bueno, como el juicio fue un hecho colectivo, uno tenía que ver esa reconstrucción también como en un lugar en donde hubiera otras personas que estuvieran experimentando eso. La película recibió muchísimo interés y muchísima admiración, voy a decirlo, bueno, por eso es una palabra excesiva. También coincidía con un momento del mundo que lamentablemente sigue. Eh, digamos, había pasado el intento de golpe en Brasil, cuando la película se estrenó. Eso era un tema que tenía una repercusión internacional enorme y había pasado lo de Estados Unidos antes de la asunción de Biden. Entonces también, digamos, había algo en donde... y después el crecimiento de los movimientos de derecha autoritaria en todos lados. Entonces, bueno, la película recibía interés por lo concreto que contaba, que era bueno, el juicio del 85 en Argentina, pero también como ejemplo de cómo se combatía a los movimientos autoritarios. Y se combaten a partir de la justicia y a partir de un alineamiento entre la justicia y la sociedad civil. Entonces, en eso, digamos, era interesante porque uno empezaba hablando sobre este proceso puntual en Argentina, pero también en general terminábamos hablando de situaciones tristemente contemporáneas. El cine es una forma de pensamiento, digamos, es una forma de escritura, una forma de... es un espejo, digamos, es algo que refleja, es fundamental para la construcción de la identidad de una sociedad. En eso, digamos, mi película y tantas películas que lo han trabajado a lo largo de la historia están haciendo un aporte muy grande hacia la memoria y hacia la identidad de un país. Así que en eso, digamos, esta película contó esto, pero creo que incluso las películas que no hablan directamente sobre temas históricos o políticos o también lo están haciendo, digamos, porque reflejar individuos, problemáticas o aspectos de una sociedad es construir memoria y es construir un reflejo de lo que un país es. Así que, digamos, yo creo que el cine es importante per se. El cine es importante como materia para una sociedad, digamos, como materia, quiero decir, como cuerpo de reflejo para una sociedad. Entonces, digamos, hay que hacer cine político, hay que hacer cine que refleje los procesos de memoria o los procesos judiciales, pero también hay que hacer cine porque eso siempre va a ser bueno para una sociedad.